Juan 17, vamos a leer a partir del versículo 17. El Señor Jesucristo oró de la siguiente manera. Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas yo no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a considerar en esta mañana los dos últimos párrafos de este capítulo 26 de nuestra Confesión de Fe de Londres 1689, dando así la finalización de este capítulo 26 que trata acerca del tema de la Iglesia. Vamos a estar tratando en esta mañana los párrafos 14 y 15 de nuestra confesión, que nos habla acerca de esa relación fraternal de otras iglesias. Es un tema muy importante este también, que podamos nosotros tener oídos para poder escuchar lo que vamos a enseñar en esta mañana acerca de este tema de la fraternidad, la relación fraternal entre una iglesia local y otra iglesia local. Cuando hablamos de la relación fraternal con otras iglesias, no nos estamos refiriendo, hermanos, a ese movimiento llamado ecumenismo. No nos estamos refiriendo a ese movimiento. Ecumenismo, yo busqué algunas definiciones, tanto en diccionarios bíblicos como también en el mismo diccionario español. Ecumenismo, una definición dice que es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas. La palabra ecumenismo viene del término griego oukomene, que significa universal. Eso es lo que significa ecumenismo, universal. Y aplicado a nuestro caso significa el movimiento que trata de reunir a todas las iglesias cristianas de cara a la evangelización del mundo. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística expresada en el culto y la vida común en Cristo. Y este movimiento ecuménico tiene como lema, es decir, está basado el hacer esto, el buscar esto de manera universal, la unión de todas las iglesias cristianas, entre comillas, en el mundo entero. Tiene como lema o como base esta oración que Jesús hizo al Padre allí en Juan 17, cuando Él oró por sus seguidores de esa manera, diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esto se basa este movimiento. Esto parece algo bueno, parece algo muy aceptable, ¿verdad?, a simple vista, pero si nosotros analizamos a fondo lo que vemos, es como algo imposible, pero al mismo momento es algo peligroso. Es tal así que este movimiento al día de hoy busca la unidad no solo de las iglesias pseudo-cristianas, sino también tiene como meta unificar todas las religiones del mundo. No solamente ahora están solamente las cristianas o las pseudo-cristianas, sino que también es una búsqueda de unir las religiones en el mundo, de buscar la paz, de buscar el amor, de no tener nada que, o aún teniendo cosas que nos diferencian, eso poder ponerlo a un lado y buscar este objetivo principal en el mundo entero, que es la unidad, que es el amor, que es la paz. Y hemos dicho que esto no solamente es algo imposible, sino que aún esto es algo que Dios no aprueba.
Es buscar, ya que todos buscamos a Dios, ¿verdad? Todas las religiones buscan a Dios, cada uno a su manera, cada uno por su camino, pero que en definitiva todos somos hijos de Dios. Esas son las palabras del mismo Papa de turno. Este movimiento empezó en el siglo pasado, debido a esfuerzos para formar ciertas organizaciones para las misiones. Se iban uniendo las iglesias con el fin de enviar misioneros a ciertas partes del mundo para evangelizar y predicar el Evangelio. O como también sociedades bíblicas. Se han organizado sociedades bíblicas con este fin también. Y que se nutría estos fines con iglesias diferentes. Eran iglesias distintas las que buscaban este fin. Luego, ya en ese siglo se empezaron a organizar conferencias para tratar el tema de la unión de las iglesias, sobre todo dentro del ámbito protestante. Es como que así se empezó. Este asunto de la unión y la unidad de las iglesias locales parece como un sueño, hermanos, de muchas personas, de muchos pastores, de muchos líderes, de muchas religiones, un ideal para muchas personas, pero que verdaderamente en la vida y en las relaciones de la iglesia lo que nos encontramos al respecto es una situación que es verdaderamente complicada y difícil de llevar a cabo. Esta fuerte tendencia hacia la unidad de las iglesias para hacer cosas, si tuviéramos que definirla, se caracteriza fundamentalmente por la superficialidad espiritual. No es algo que se basa en fundamentos sólidos y concretos, sino que es algo superficial. No es algo espiritual. Es decir, hoy las verdades cuentan poco y tienen un peso muy relativo, sino que lo que cuenta son las experiencias, es el amor, es la paz, es la ausencia de conflictos, la ausencia de rivalidades. Eso es lo que se busca. De ahí que los que promueven y estén buscando con insistencia este asunto, lo hacen en base al amor, como si el amor fuese el elemento que nos falta a todos nosotros, ¿verdad? Lo que pasa al mundo es que el mundo está falto de amor. El amor es el elemento que nos va a unir a todos nosotros, a los creyentes, así como también todas las religiones. Es el amor el que nos va a consolidar a todas las religiones. Nos va a dar estas actividades de manera unida. Es lo que tenemos que buscar. Y desde luego, hermanos, el amor tiene que existir. El amor es un elemento fundamental en el cristianismo, pero formar y hacer una unidad en base al amor, en base a la paz, saldría de ahí algo realmente muy extraño. Es como una familia. ¿Cómo debe ser una familia? Una familia primero debe ser una familia y luego esa familia tiene que estar unida y moverse por medio de los lazos del amor, ¿verdad? Pero primero debe ser familia. Primero tiene que haber fundamentos allí en esa familia. Se tiene que saber el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos, las funciones de cada uno, se tiene que saber qué lugar ocupa cada uno. Tiene que ser familia primeramente para luego estar unida o mantenerse unida por esos lazos de amor. Y es esto lo que sucede en una iglesia también. Una iglesia debe ser iglesia primero, para luego manifestarse o estar unida por los lazos del amor y de la paz que Dios infunde a esa iglesia. Esto es lo que nos dice Efesios 4, versículos del 1 al 6, que este es uno de los grandes pasajes que nos hablan acerca de la unidad espiritual. Ese versículo 2 y 3 habla acerca de los lazos efectivos y las actitudes que tienen que mantener para poder guardar esa unidad dentro del cuerpo. Y los versículos 4 y 6 de este Efesios 4 nos habla acerca del fundamento y de la base que debe tener esta unidad. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí está la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. El amor, la paz, es eso lo que vemos allí como hemos dicho, ¿no? En los lazos, aquellos lazos que nos unen a nosotros. El versículo 4 dice, y acá está el fundamento: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. ¿Ven allí? Los vínculos, el amor y la paz, pero el fundamento ¿cuál es? Un mismo Señor, una misma fe, una misma doctrina, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. En base a los párrafos que hemos visto de este capítulo 26, los primeros 4 párrafos que vimos al principio, que se habla de la dimensión universal de la Iglesia, ¿se acuerdan? Hemos dividido ese capítulo 26 en 2 secciones, la Iglesia universal y la Iglesia local, la Iglesia universal explicada en el párrafo 1 al 4. Esa Iglesia era vista como una sola, ¿se acuerdan? Es la Iglesia universal. A distinción de las iglesias locales, la iglesia local, la iglesia universal es una sola, una iglesia de Cristo, esa que Él está edificando y en la cual Él también manifestó que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, la iglesia universal, la iglesia de Cristo en el mundo entero, constituida por todos aquellos verdaderos renacidos que componen las iglesias locales. Esta iglesia universal ya tiene una unidad. Esta iglesia universal tiene una unidad. Es una unidad en el Espíritu de Cristo. No hay que estar haciendo cosas especiales o extra para buscar y formar la unidad que tiene la iglesia universal. Porque esta iglesia ya lo es. Ya es una iglesia unida. Porque todos fueron rescatados por el mismo Señor, por medio del mismo Evangelio, adoran todos al mismo Dios y Padre del Señor Jesucristo y todos son guiados por el mismo Espíritu y están todos bajo la misma autoridad de las Escrituras. La Iglesia universal ya está unida por todas estas cosas. Esto es una realidad. Nosotros estamos unidos por todas estas cosas de manera universal, pero el asunto sería, hermanos, ¿cómo se vive esta unidad? ¿Cómo es que se vive esta unidad? En términos de teoría, estamos unidos por todas estas cosas, pero ¿cómo es que se vive esta unidad? ¿De qué manera se puede ejercer todo esto? Dios sabe las dificultades tan grandes que hay para llevar a cabo estas cosas y nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que nosotros podemos tener luz para saber cuál es el camino e ir al respecto. Y aquí en estos 2 párrafos se nos resume, hermanos, esta enseñanza. En el 14 y 15, cómo es que nosotros tenemos que poner en práctica esto que nos une a nosotros, todas estas cosas que hemos mencionado recién. Así que lo que encontramos en estos 2 párrafos son los siguientes temas distribuidos de esta manera. Hemos dicho que el párrafo 14 y 15 nos habla acerca de la relación entre las iglesias locales. El párrafo 14 nos hablará acerca de la comunión. ¿Qué tipo de comunión tenemos que tener entre las iglesias locales? ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Cuando tenemos que tener esta comunión que es totalmente contraria a este ecumenismo, a la base o el fundamento que pone el ecumenismo para poder unirse, ¿qué es lo que dice Dios? Entre la comunión entre iglesias e iglesias. Y en el párrafo 15 nos estará hablando acerca de los problemas entre las iglesias locales. Porque este ecumenismo parece que no va a haber problemas, parece que todo va a ser color rosa, donde nos unimos todas las religiones y no va a haber problema ninguno. Pero no es así. Aún dentro de las iglesias locales de Cristo hay problemas y nosotros tenemos que saber cómo solucionar estos problemas para seguir teniendo nuestra comunión entre iglesias locales. El párrafo 14, que nos habla acerca de la comunión de las iglesias locales, dice lo siguiente. Vamos a leerlo. El párrafo 14 dice: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, como estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Vamos a ver aquí, como vemos en forma general, en qué consiste esa relación fraternal y la práctica de la comunión entre las iglesias locales. Vamos a ver 3 aspectos. El primer aspecto que nos dice aquí la confesión, lo que hemos acabado de leer, empieza mencionando la obligación
esencial que cada iglesia local tiene hacia las otras iglesias, de qué forma más elemental todos los miembros de cada iglesia local sostienen y practican la comunión con las otras iglesias. Y lo primero que menciona, hermanos, es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Lo presenta como una obligación esencial de cada creyente, de cada iglesia local, por otra iglesia local. Esto lo vemos en Efesios capítulo 18, cuando el apóstol Pablo pide a los hermanos, a los miembros de esa iglesia, semejante cosa. Él dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Por todos los santos. Cristo, durante su peregrinación en la tierra, Cristo dio una enorme importancia en cuanto a la oración intercesora. Es decir, orar por otros. Interceder en oración por otros, según se ve en varias ocasiones, fundamentalmente en Juan capítulo 17, como hemos visto recién. El corazón de nuestro gran intercesor, que no solamente intercede por nosotros, sino que realmente Él vive con este fin determinado allí a la diestra del Padre. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo en oración por todas las iglesias locales. Es decir, Cristo está en comunión de oración con nosotros. Está en comunión por medio de la oración con todos sus redimidos. Así también es como la comunión de los santos se debe mantener viva y real. Primeramente tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos de otras iglesias locales por medio de la oración. En esta comunión de oración, el judío convertido no debía olvidarse del convertido gentil, ni el anciano olvidar del joven, ni el libre al que está en la prisión, ni el rico del pobre, ni viceversa tampoco. Debe haber oración por todos los santos. Para Dios no hay acepción de personas en esta comunión de oración. Es una obligación de los miembros de cada iglesia local orar por otras iglesias locales. Y eso es comunión. De esa forma mantienen comunión orando unos por otros. No menospreciemos ni desestimemos esta oración, porque este es uno de los elementos esenciales de la unidad y la práctica de comunión con otras iglesias locales. El movimiento ecuménico no te va a enseñar esto. El movimiento ecuménico no le va a decir a las iglesias budistas que deben presentarse ante Dios a orar por los musulmanes. Hermanos, esto es una realidad. Esta es una realidad que se está planteando muy seriamente ya sobre la mesa. Ya se han llevado a cabo muchas reuniones entre los líderes de todas las religiones para llevar a cabo este propósito. El ecumenismo, la unión entre todas las religiones. Pero no tienen como base esta comunión, que es la oración. Puede que a algunos le parezca poco, que esto de la oración los unos por los otros no represente la unidad de las iglesias de Cristo, pero ciertamente así nos unimos en un mismo espíritu con esas otras iglesias locales, y así es como tenemos comunión con sus asuntos, así es como tenemos comunión con sus inquietudes, con sus necesidades espirituales para llevarlas al trono de la gracia de nuestro Dios. Esta es una obligación, hermanos. Cada iglesia y todos sus miembros estamos obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Es tu obligación y es mi obligación como miembro de una iglesia local de Jesucristo. Cristo la puso sobre nuestros hombros, esa obligación. Unidad en oración. Y el Señor dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros vemos este principio también en el Salmo 122, versículo 6, cuando el mandamiento dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te teman. Debemos pedir, debemos orar a Dios por la paz, por la prosperidad de las iglesias de Cristo. En segundo lugar, menciona otro tipo de comunión y unidad que debe vivirse y se debe dar entre las iglesias locales, pero según la providencia de Dios, según
que la providencia de Dios así lo permita. La oración la debemos hacer en todo tiempo y en todo lugar por nuestros hermanos en Cristo. Pero esta comunión que les voy a mencionar ahora depende de la providencia de Dios. Es decir, aquí se refiere a iglesias que por su cercanía y proximidad puedan mantener algún contacto, además de lo citado anteriormente con respecto a la oración. En Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dijo Pablo. ¿Estamos obligados a orar por otras iglesias locales? Sí, pero también estamos llamados en todas las ocasiones, a ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Esto me recuerda cuando nosotros iniciamos allí en La Lajita, ese local, esa casa que preparamos para tener nuestras reuniones, al hermano Pepe. ¿Ustedes se acuerdan de ese hermano allí en ese local, involucrado en todo el sistema de lo electrónico, de los altavoces, de las grabaciones? Como él vino desde una iglesia local que no es la de él, a otra iglesia local, a poder ayudar y a poder verter allí sus dones, su vocación a favor de otra iglesia, es decir, nosotros. ¿Ustedes se acuerdan quién hizo este púlpito, hermanos? Este púlpito lo hizo Melo, que no es de esta iglesia local, es de otra iglesia local. Y él tomó sus manos, tomó sus dones y ayudó a esta iglesia por medio de esta comunión. El hermano Evaristo, que trabajaba en una notaría, él nos ayudó con toda esa cuestión legal para que nosotros nos conformáramos como iglesia local. ¿Se acuerdan? Nosotros no teníamos idea acerca de esas cosas. Y vino un hermano de otra iglesia local a prosperarnos. O el mismo pastor José Antonio, o el pastor Carlos Chico, al venir a impartirnos la palabra de Dios. Hermanos, son hermanos de otra iglesia local. Y teniendo comunión con nosotros, lo expresaron dando, sirviendo por medio de esas vocaciones que Dios les dio, en el ejercicio de sus dones y sus virtudes. Esta es una bendita comunión que se establece entre iglesias locales por medio del ejercicio de los dones y virtudes de los miembros, sin mencionar, hermanos, todas las horas, seguramente, que han invertido estos hermanos en oración ante Dios por nosotros. Colosenses capítulo 4, versículo 16 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. En Gálatas capítulo 1, versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Está hablando de iglesias que están en proximidad, hermanos. En una proximidad geográfica se les dirigía un mensaje común que ellos podían compartir unos con los otros. Entonces, con estas iglesias, buscar algún compañerismo, como podría ser compartir el púlpito, como hemos mencionado acerca de nuestros pastores. Como predicadores iban por iglesias locales y eran acogidos para cooperar así con la verdad del Evangelio en otras iglesias locales. Como en algunas ocasiones, tanto José como yo hemos practicado y participado siendo invitados a predicar el Evangelio a otra iglesia local. Una comunión que se establece entre iglesias locales por medio del ejercicio de los dones, de las virtudes de los miembros de esa iglesia. Este es un tipo de comunión y unidad que se puede y debe vivirse entre iglesias locales según la providencia que Dios les da. En tercer lugar, nos dice este párrafo, todo es hecho con la finalidad de buscar el aumento y ejercicio del amor entre unos y otros, la paz entre unos y otros. Eso es verdad, eso es lo que dijimos al principio, está esa finalidad,
de que el amor sea lo que se viva, la paz también entre nosotros, pero fundamentalmente es la edificación mutua. La edificación mutua. Y ahora vamos a hablar que aún hay un fin mucho más glorioso que aún todo esto. Aún más que el amor, aún más que la paz, aún más que la edificación y el crecimiento de cada iglesia local. Pero la unidad es el vínculo del amor y la paz. Hermanos, no es un fin en sí mismo. Por eso el ecumenismo no es aceptable, no es bíblico. Porque ellos buscan como fin la paz y el amor en la unidad de esas cosas. Pero el fin, la unidad en el amor y la paz, no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. No consiste en un deseo superficial de estar juntos bajo el lema de tus amigos son los míos y mis amigos son los tuyos y cuanto más nos juntemos, tanto más felices todos seremos. No ese es el lema. Al contrario, sino que la unidad tiene el propósito de constituirse en bendición de los unos para con los otros, de modo que las iglesias puedan ser edificadas. Pero hermanos, así como la unidad no es el fin en sí mismo, fíjense que tampoco lo es el mismo crecimiento de la iglesia. Estas son cosas de gran bendición para la iglesia, pero aún no termina siendo el fin en sí mismo. Y esto lo revela el mismo Señor Jesucristo en esa oración que nosotros acabamos de leer en Juan 17. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Y aquí está el fin supremo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y vuelvo a repetir el fin, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad por la que Jesús ruega no es una unidad simplemente externa, no es algo externo. La paz en la que el ecumenismo busca es una paz externa, es una ausencia de conflicto entre religiones y religiones. Pero lo que Cristo oró aquí no es algo externo. Jesús pide que la unidad de todos los creyentes se parezca a la que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Él dijo, para que sean uno, y aquí está el molde, así como nosotros somos uno. En ambos casos, la unidad es de un índole definitivamente espiritual. Tanto la unidad que Cristo pide por su iglesia, que tenga su iglesia, como la unidad que tiene el Padre y el Hijo, la cual Él menciona. Es de índole espiritual. Pero está claro que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia. El Señor está pidiendo que sean como, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno en esencia. Pero los creyentes, por otra parte, no son uno en esencia. Yo no soy en una esencia con José. José es diferente a mí. Puede tener opiniones diferentes y puede buscar hacer las cosas de manera diferente. No somos iguales en esencia. No es a eso a lo que el Señor está pidiendo, que sean uno como ellos son uno. Sino que son uno en fe, en amor, en mente, en esfuerzo y en propósito. Es en esas cosas las cuales el Señor está orando para que seamos uno. En fe, en amor, en mente, en esfuerzo y en propósito. Solo los que han sido nacidos de lo alto están en el Padre y en el Hijo y son también espiritualmente uno. En estas cuestiones, en la fe, en el amor, en la mente, en el esfuerzo y en el propósito. Y cuando tienen comunión en esto, ellos ofrecen, escucha hermanos, un frente unido ante el mundo. Cuando se da esta unidad entre las iglesias locales, en una iglesia local en particular, esta comunión, cuando esto es visto en una iglesia, esta iglesia o estas iglesias ofrecen un frente unido ante el mundo. Esta unidad de todos los creyentes, la cual a su vez tiene su raíz en su unidad con el Padre y con el Hijo, que trae a su vez la edificación de la iglesia, tiene como el glorioso propósito que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando los creyentes están unidos en la oración, en la fe,
en el amor, en una misma mente, en esfuerzo, en el mismo propósito. Ellos presentan un frente unido ante el mundo y es así como ejerce ese poder y esa influencia ante el mundo. Por lo contrario, cuando se dividen a causa de luchas y disensiones, el mundo, y cuando nosotros decimos el mundo, nos referimos al género humano necesitado de salvación, porque es en este contexto al que se refiere el mundo, al género humano necesitado de salvación. Y cuando se dividen las iglesias a causa de sus disensiones, el mundo no sabrá a qué atenerse ni tampoco cómo interpretar a aquellos que son llamados a ser testimonios de Cristo. Dice un comentarista, cuando los creyentes muestran en su vida que han estado con el Señor, sus acciones y actitudes, que hablan más fuerte que las palabras, apuntarán hacia Cristo como la fuente de su fortaleza moral y espiritual. Así pues, los de afuera que antes despreciaban a Cristo comenzarán a pensar favorablemente en Él. Cuando el Espíritu Santo produce en su corazón esta nueva forma de pensar, estos hombres que hasta ese momento pertenecían al mundo creerán que los maravillosos relatos tocantes al carácter y la misión de Jesucristo son realmente verdaderos. El mundo creerá entonces que tú me enviaste. ¿Ven la importancia? Esta acción del Padre al enviar al Hijo al mundo siempre, hermanos, siempre ha sido con la expresa intención de salvar al mundo. Dice en Juan, capítulo 3, versículo 17, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es su propósito. El propósito del Padre al enviar al mundo a su Hijo. El propósito redentor del Padre es que el mundo sepa y crea que envió a su Hijo al mundo para salvarlos a ellos. La salvación, en el sentido más completo de la palabra, es la que se refiere. Es decir, liberación no solo del castigo, del infierno, sino la liberación del mismo pecado y dar a ellos de manera gratuita la dádiva de la vida eterna. Era lo que Dios tenía preparado para el mundo, al cual envió a su Hijo, no en condenación, sino para salvación. Esta actitud del mundo hacia Cristo dependerá muchísimo de la actitud y la unidad que tengan sus iglesias locales. Voy a repetir eso. Esta actitud del mundo hacia Cristo dependerá muchísimo de la unidad de sus iglesias locales. ¿Qué impresión nosotros causamos al mundo cuando el mundo nos ve? Piensa en tu iglesia local. ¿Qué impresión esta iglesia causa al mundo cuando el mundo nos ve? ¿Qué tipo de comunión estamos experimentando nosotros con otras iglesias locales de Cristo para poder mostrar esto? Hermanos, ¿cuántas iglesias pierden y han perdido su comunión por no haber sabido tratar de manera bíblica sus propios problemas? Y se han desunido, ya no se ayudan unas a otras, ya no son capaces de orar unas por otras, por no someterse a Cristo en sus diferencias, por no querer tratar los asuntos de la iglesia conforme a los principios que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias que mantenían una buena comunión durante años, hoy en día ya ni se pueden ver la cara? Hoy ya no es así. Ya no tienen comunión sus miembros. Ya no tienen comunión sus pastores. Porque hemos empleado nuestro esfuerzo, nuestros propios propósitos, defendiendo nuestra propia causa y hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera que Cristo estableció en su iglesia. No la nuestra, sino la iglesia que es suya. Han dejado de tener comuniones estas iglesias, que durante años se han ayudado y han orado unos por otros. Y hasta sus pastores ya perdieron esa comunión. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. ¿Qué testimonio es ese? De cara al mundo. ¿Cómo ve el mundo? Cuando el mundo se entera que estas iglesias están en esa condición. Miren, hermanos, cuáles son las líneas para la unidad y la comunión entre las iglesias. Cómo debemos convenir y practicar esto, que esto no es un asunto que yo me voy aquí a esta iglesia y luego me voy allí a otra iglesia y así tengo comunión con otras iglesias y no pertenezco a ninguna iglesia. No se trata de que cada uno pretenda estar teniendo comunión con otras iglesias yendo de aquí para allá. No funciona de esa manera, sino que siendo totalmente consecuente con la membresía de una iglesia local es que se practica entonces la comunión y la unión con otras iglesias locales. La correcta y más provechosa de esta práctica de la comunión y la unidad con otras iglesias es cuando uno está como debe estar en su propia iglesia. Es por allí donde se empieza. Es decir, sabiendo dónde está y sabiendo por qué está en esa iglesia. Y sabiendo qué es lo que cree, si cree lo mismo que esa iglesia y qué es lo que no cree. Y hacia dónde está yendo esta persona, este miembro, y hacia dónde no está yendo. Es entonces de esta forma que se puede practicar como iglesia una saludable, seria y respetuosa comunión y compañerismo con otras iglesias. Comienza con el compromiso que tiene cada miembro con su propia iglesia local. Hermanos, para que como iglesia nosotros podamos beneficiarnos y enriquecernos de la comunión que con otra iglesia podamos tener también, primero que nada, tú tienes que afianzarte y asegurarte bien en tu propia iglesia. Anclarte allí, con una misma fe, con el mismo amor, una misma mente, un mismo esfuerzo, un mismo propósito. Hemos visto entonces en este capítulo 14 de qué se trata esta comunión cristiana, en el vínculo de la oración, en el vínculo entre iglesias locales que se ayudan unas a otras y así también, como hemos visto recién, el propósito, de qué manera tenemos que estar nosotros en esta comunión. El fin no es la unión, el fin tampoco es la edificación en sí mismo, sino que el fin es que el Señor salve a los que son suyos por medio del testimonio de la iglesia. Vamos a ver este párrafo número 15. Por lo contrario, puede ser principio para los problemas entre iglesias locales. Cuando no estamos viviendo así, lo que surge entre esas iglesias son los problemas. Y es lo que habla este capítulo 15, los problemas entre las iglesias. Vamos a leer lo que dice allí. Párrafo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y el orden. Es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas, o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas y sus oficiales. En este último párrafo menciona cómo se puede abordar cuando hay problemas y dificultades entre las iglesias locales. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos conducirnos cuando se levantan problemas entre nosotros? Este planteamiento está basado en un acontecimiento que vemos en Hechos capítulo 15, cuando en Jerusalén se trató un asunto que se estaba extendiendo, un problema que estaba siendo presente y se estaba extendiendo a muchas iglesias locales. Y a medida que se extendían las iglesias locales, a medida que las iglesias locales fueron siendo fundadas alrededor del territorio, estas fueron turbadas por unos señores que iban enseñando lo que no debían enseñar. Es lo que vemos en Hechos capítulo 15, versículo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Y no solamente estaban enseñando algo que no era correcto, sino que estos estaban enseñando, impartiendo estas cosas sin autorización ni consentimiento del gobierno de la iglesia. Dice en Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces vinieron Pablo y Bernabé y algunos de las iglesias de Jerusalén, así como también los ancianos, donde se reunieron entre todos estos, los ancianos y los apóstoles, para decidir sobre este asunto y qué dirección tomar, y luego enviar esta resolución a las demás iglesias. Entraron en un concilio. Estos hombres, ante el problema, se reunieron y debatieron, discutieron durante varias horas, durante un tiempo largo, acerca de qué es lo que iban a hacer con esto que estaba sucediendo. Pues bien, hermanos, en base a esto, aquí se recoge cómo se podían afrontar asuntos que pueden poner a una o varias iglesias en una situación de riesgo, es decir, romper su comunión. De manera que se dicen tres cosas aquí en este párrafo. Lo primero es que lo que puede surgir entre las iglesias. ¿Qué cosas pueden surgir entre las iglesias que pueden ser motivo de división si no se tratan como deben ser tratadas en el tiempo que deben ser tratadas? En segundo lugar, el método según la mente de Cristo para poder tratar estas cosas. Cosas van a suceder, ¿qué cosas pueden ser? ¿Y cómo la tenemos que tratar según la mente de Cristo? Y en tercer lugar, las limitaciones en el uso de ese método. Ese es un método eficaz, pero tiene sus limitaciones. Vamos a ver cuáles son. Veamos entonces, se describe posibles situaciones. Puede ser por causa de doctrinas. ¿Por qué causas puede haber problemas entre iglesias y iglesias? Puede ser por causa de doctrinas. Puede ser por causa de que no estamos entendiendo o no estamos aceptando, recibiendo la misma enseñanza de la misma manera. Alguna enseñanza antibíblica se puede estar dando en alguna iglesia. Y por causa de que esa iglesia empieza a abrazar esa enseñanza falsa o esas corrientes que se están dando, pueden romper su comunión con otras iglesias. Por causa de la doctrina. Dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Puede ser por causa de la doctrina o por falsa doctrina. Otro motivo, otra posible situación puede ser por el gobierno de la iglesia. El gobierno de una iglesia local. Puede haber un abuso o un descuido del gobierno en la iglesia, como es visto en 2 Corintios capítulo 11, versículos 19 y 20, que dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Un asunto de un mal gobierno. Un gobierno tolerante, un gobierno que no trata los asuntos, un gobierno que es permisivo, y todo ese mal funcionamiento de la iglesia, por causa de su gobierno, puede traer división entre una iglesia local y otra. En tercera de Juan, versículos 9 y 10, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira este hombre que estaba allí para gobernar esta iglesia, qué actitud tenía, impidiendo incluso que otros hermanos tuvieran comunión con otros hermanos de otra iglesia. Los expulsaba. Un mal gobierno en una iglesia puede traer la división y romper la comunión entre una iglesia local y otra. Y también, hermanos, por procedimientos disciplinarios, que esto también entra dentro de un mal gobierno en la iglesia, donde no se trata el pecado, o donde se trata el pecado de manera improcedente, y hay allí una acumulación de vicios, una acumulación
de pecado sin tratar, o un gobierno que trata de manera abusiva el trato de la iglesia también. Puede ser tanto una como otra. En 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Una iglesia cuando se empieza a desviar, donde su gobierno empieza a ser cada vez más permisivo con esa iglesia, dando un mal testimonio, y las iglesias que están andando santamente ya no quieren identificarse con esa otra iglesia local. También puede ser motivo de que haya una posible separación. Por causa como estas, la paz o la unidad y edificación de una o varias iglesias se pueden ver afectadas. En algunas de estas situaciones, los ancianos y pastores de una iglesia pueden que se vean necesitados para poder tratarlas porque se les escapa de las manos algún asunto que ellos necesitan ayuda para poder tratarlos. La iglesia puede estar en una mala situación y puede venir la ayuda de otra iglesia para solucionar ese problema que están teniendo allí, que esos pastores no saben o no pueden o se les escapa de las manos poder tratar con eso. Entonces se pueden reunir en concilio con otros pastores para buscar ayuda, para buscar consejo en cómo saber tratar tal situación. Entonces se pueden dar estas posibles situaciones que pueden poner una o varias iglesias en una situación de riesgo. El segundo punto es a contestar a la pregunta que dice, ¿cuál es el método según la mente de Cristo para poder tratar entonces estas cosas? En casos como esto, en base a Hechos 15, a este problema que han tenido allí, vemos cómo puede reunirse varias iglesias que tengan comunión para abordar ese problema. Estas iglesias convocadas entonces envían unos delegados, pueden ser los pastores, pueden ser diáconos, con el propósito de que todos juntos busquen una solución con la cual puedan aconsejar a las iglesias que están envueltas en estas contiendas y en estas cosas. Eso fue lo que pasó en este hecho que vemos aquí en Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contiendan no pequeña con ellos son aquellos que estaban enseñando estas cosas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, ¿ves? Fueron allá a tratar el asunto. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos que estaban allí para poder tratar esta cuestión. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído y se levantaron diciendo es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. El versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, y ahí Pedro comenzó a hablar. En el versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó después que habló Pedro y oyeron a Bernabé y a Pablo. Comenzaron a hablar allí Bernabé y Pablo. El versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y comenzó a hablar este líder de esa iglesia en Jerusalén. Vemos allí, se hizo un concilio entre estos hombres maduros, espirituales, que trataron de solucionar el problema. Se buscaron ayudas unos a otros. Miren, hermanos, que no dice aquí que un miembro de una iglesia tiene un problema en su iglesia y éste va a buscar consejo en otras iglesias para poder quejarse allí y poder tratar el asunto que él tiene en su iglesia con algún concilio o en otras iglesias. Ese no es el modo. No son los miembros los que fueron a buscar ayuda. ¿Vieron? Eso no es de lo que se está hablando aquí, sino que son los que gobiernan las iglesias, los que se ven que no pueden, que precisan ayuda para afrontarlo, y son ellos los que se reúnen con el consejo. No son los miembros. No tenemos los miembros derecho de tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Para eso están los que gobiernan la iglesia. Y los que gobiernan la iglesia, si necesitan ayuda, se reúnen con miembros, pastores, líderes de otra iglesia para poder tratar ese asunto. Es así como Cristo manda. Las iglesias estaban viviendo un problema en común y había que tratarlo. Y por un lado había hombres judaizantes con cierto prestigio y madurez y renombre que iban por las iglesias nuevas donde sus ancianos eran hombres sin mucha madurez,
Estos judaizantes se encontraron con estos líderes que no estaban tan expertos aún en todas estas cosas, en experiencias espirituales, y no pudieron contrarrestar con estos hombres, con estas herejías que ellos estaban enseñando. Pero vemos en este capítulo 15 de Hechos cómo solucionan ellos el asunto. Y dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escuchen, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Esto era un problema grave que estaba sucediendo en el mismo comienzo de la iglesia. Estaba en riesgo la unidad de esas iglesias que estaban siendo fundadas allí, hermanos. Dicen que estaba perturbando la paz de estas iglesias. Y ahora vamos a ver la actitud que tuvieron estos hermanos después de que se hizo esto de esta manera. Pero era un problema grave. Los líderes lo estaban percibiendo. Enviaron varones a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. ¿Ve cómo esto se dispersó? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, así está, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, allí está el tiempo, ¿no? Estuvieron allí debatiendo cómo solucionar este problema. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hombres comprometidos, hombres serios que están comprometidos con el Evangelio y con la fe, comprometidos con el bien de la iglesia, no eran cualquier hombres. Escuchen lo que dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Son hombres que no solo debatieron aquello, sino que son hombres que se dispusieron a la guía del Espíritu de Dios. En oración seguramente, buscando que sea el Señor quien les muestre: Señor, ¿cómo hacemos esto? Les pareció bien al Espíritu Santo y nosotros nos pusimos de acuerdo con el Espíritu Santo. No fuimos en contra. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado e ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Y por último, se resalta las limitaciones que tiene este consejo formado por varias iglesias. ¿Qué limitaciones tenemos? Hay consejos, allí se reúnen estos líderes a debatir y a buscar una solución para los problemas que está habiendo en esa iglesia, en particular puede ser, o en varias a la vez, pero tienen limitaciones estos consejos. Tienen limitaciones. La aclaración aquí contenida está en relación con lo dicho en el párrafo 7 sobre el poder de la iglesia local. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Cada iglesia es suficiente en sí misma. Cristo le dio a cada iglesia la autoridad para tomar sus propias decisiones y conducirse con la guía de la palabra de Dios, que es su autoridad, pero tomar sus decisiones. Ninguna organización de iglesias, pastores o ancianos tiene el poder de imponer y determinar lo que una iglesia local tiene o debe hacer. Por eso dice aquí claramente que estos representantes congregados no tienen autoridad sobre ninguna iglesia local, es lo que dice el párrafo 15 que hemos leído, y no pueden ejercer la autoridad sobre ella, así que los acuerdos y conclusiones a las que llegan son para ofrecérselas a las iglesias que lo han pedido, y de ellas queda el coger o rechazar aquello que se ha aconsejado y que se ha acordado. En lo visto en Hechos 15, vemos que, hermanos, que los apóstoles están por medio, y este acuerdo tomado tenía ese carácter apostólico. Es decir, en ese momento los apóstoles eran la autoridad de todas las iglesias locales. No funcionaba en ese momento como debe funcionar ahora, lo cual indica que ellos exigían la obediencia de las iglesias a lo que ellos mandaron en ese momento. En Hechos 16:4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas. Miramos que
Decía el pasaje que enviaron a estos hombres con las cartas de ellos. Cuando estos llegaron a las iglesias, dice que eran ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En ese momento los apóstoles eran la autoridad y estaban conformando así las enseñanzas de cómo las iglesias tenían que conducirse. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero la autoridad apostólica ya no asume ese papel hoy en día. Ya no tenemos apóstoles entre nosotros hoy en día, ni la puede tomar ningún concilio de iglesia o representantes por muy grande que éste sea. La autoridad apostólica se quedó con los apóstoles. La autoridad apostólica se quedó con los apóstoles, pero se sigue ejerciendo como entonces, pero solo por medio de sus escritos, que a su vez sigue funcionando de la misma manera que en sus tiempos. A nosotros, hermanos, así como en sus tiempos, como les llegaba a ellos estas cartas con ordenanzas, con autoridad para que ellos hicieran como se decía en esas cartas, esos escritos de los apóstoles siguen llegando a nosotros hoy en día. ¿Y cómo se llega hoy en día a esos escritos? Por medio de la palabra de Dios. Es la misma autoridad. La autoridad que tenían sus escritos en su época sigue teniendo la misma autoridad para nosotros hoy en día. Nos llegan en las Escrituras y estas y solo estas son las que obligan a todas las iglesias y a todos los creyentes del mundo. Y lo demás son consejos que se pueden tomar o no se pueden tomar. Pero vemos, hermanos, cómo las iglesias lo tomaron. Dice el versículo 30, cuando se terminó esto. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación que traían esas cartas. Vimos antes que ellos estaban turbaron sus almas, inquietaron la paz de la iglesia. Y cuando ellos recibieron todo esto, la confusión era tremenda en ellos. ¿Qué hacemos? Y cuando recibieron esta carta, dice que la congregación reunida, dice que habiéndola leída, se regocijaron por la consolación que recibieron. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hermanos, esto es realmente una ventaja y algo realmente bueno y enriquecedor para todas las iglesias, que se puede pedir consejo y ayuda a otros líderes de otras iglesias, según la necesidad que cada iglesia pueda llegar a tener. Puede acercarse, puede ir a otros que tienen más experiencia, que tienen más recorrido, que tienen más sabiduría, a buscar consejos, principios bíblicos, cuando nosotros no entendemos cómo debemos conducirnos. Como así hacen o deben y pueden hacer los miembros de una congregación. El patrón es el mismo. Los miembros de una congregación deben pedir consejo a sus pastores. Así como sus pastores, cuando están en esa disyuntiva, tienen que ir a pedir consejo a otros pastores, a otros líderes de otra iglesia, para tratar sus asuntos. Porque todos necesitamos de las mismas ayudas para saber andar por donde debemos incumplir nuestras responsabilidades como cada uno de nosotros necesitamos. Así que vemos, hermanos, cuál es el método según la mente de Cristo para tratar estas cosas. Todos manteniendo su lugar en la iglesia, todos cumpliendo y obedeciendo a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ese es el funcionamiento. En vista de esto, hermanos, luchemos contra este espíritu que es independiente. Un espíritu independiente que es notorio en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Que la suficiencia y autonomía que hablamos que tiene cada iglesia no significa que nosotros tenemos el monopolio de las cosas y las verdades de Dios y que tenemos el acceso a ellas cuando nosotros queremos. No, hermanos. Todos necesitamos que nos ayuden y nos aconsejen para saber cómo conducirnos en la casa de Dios y para buscar esa mente y esa dirección de Cristo para que cada uno pueda afrontar de la mejor manera las responsabilidades de cada uno. Usemos esto, hermanos, y sometámonos a la palabra de Dios y quitémonos de encima de nosotros ese espíritu orgulloso y altanero que nos impide a nosotros avanzar.
en nuestras propias iglesias, que podamos estar sometidos a nuestros pastores, sometidos a nuestras autoridades, que podamos estar de esa manera para llegar, hermanos, verdaderamente a ser una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad de Cristo. Una iglesia unida en verdadera comunión, orando unos por otros, fortaleciéndonos y buscando los mismos propósitos, y por medio de estas cosas se cumpla siempre la voluntad de Dios en medio de nosotros, trayendo a los que son suyos a conocer de su salvación. Es decir, para que el mundo conozca que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias.